Cuando los años pasen, recordarás tu vida y sabrás que tomaste la mejor decisión: estudiar turismo. Autor anónimo. Reciban un cordial saludo y bienvenida por parte de la agencia de viaje Nuna Rica a esta travesía que les llevará a coleccionar recuerdos inolvidables y conocer lugares de nuestro territorio ecuatoriano. La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE es una de las más reconocidas a nivel nacional por su oferta académica y sus grandes profesionales. La carrera de licenciatura en turismo fue creada para formar profesionales e investigadores capaces de fortalecer nuestra cultura nacional, por lo cual los estudiantes de la materia de operación de tours han planificado la gira Sacha para dar a conocer los hermosos paisajes de nuestra Amazonía ecuatoriana a través de un video cuyo objetivo es complementar lo que se aprende al momento de viajar. Por esta razón, no te desanimes, porque nuestra aventura recién empieza. El día 1 de la gira Sacha comienza en los interiores de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en donde, para garantizar el éxito de la gira, se inicia con la inspección del bus de turismo por parte de un grupo de técnicos designados por sus conocimientos en mecánica. La inspección del bus tiene mucha rigurosidad para garantizar la seguridad y la comodidad de los pasajeros. Comenzamos nuestro recorrido por la autopista General Rumiñahui. Dependiendo del día se pueden apreciar paisajes andinos al igual que monumentos vistosos, como es el caso del colibrí. Despliega sus alas multicolores como si llegara de un vuelo sobre la avenida de los volcanes. Continuando por nuestro recorrido, tomamos la vía E35, conocida como Troncal de la Sierra, y después la vía E20, llamada Transversal Norte, hasta llegar al Redondel de Pifo, en donde tomamos la vía Quito-Papayacta. Llegamos al restaurante Antojitos de la Montaña, en donde se degustará un delicioso desayuno, en el cual se servirá un sándwich de queso con jamón, fruta picada, jugo natural y café con leche o agua conforme a su gusto. Este desayuno les permitirá continuar la trayectoria con mucho entusiasmo y energía. Continuamos nuestro recorrido y en el camino se va a pasar por el pueblo de Papayacta, ubicada en la provincia de Napo a 67 kilómetros de la ciudad de Quito. Papayacta proviene de la palabra papa, tubérculo muy cultivado en la zona, y yacta, que significa tierra en quichua. Por lo tanto, Papayacta significa tierra de papas. Este lugar cuenta con un sistema lacustre conformado por 28 lagunas. Una de ellas es la laguna de Papayacta, donde el agua proviene principalmente de los deshielos de los nevados Cayambe, Saraurco y de muchos manantiales de los páramos circundantes. Además es famosa por las termas de Papayacta, donde las piscinas se hallan sobre una llanura rodeada de montañas. Se extienden por allí los páramos de la Virgen y de Oyacachi, y es posible acampar. Aquí se encuentra un extenso sistema lacustre con diversas cascadas. La provincia de Napo es una provincia de la región amazónica del Ecuador. Se caracteriza por poseer una alta diversidad biológica. En este lugar habitan dos importantes nacionalidades, como lo son los quichuas amazónicos y los guaraní. Su economía se basa en el comercio de los recursos de la zona, el turismo, la ganadería y la agricultura. Las grandes industrias de extracción como la de la madera y la agrícola le dan el nombre con el que se le conoce Tierra de la Canela. Ubicado al nororiente del país, ocupando las provincias de Imbabura, Sucumbíos, Napo y una parte de Pichincha, se encuentra el Parque Nacional Cayambe-Coca. Y aunque protege el volcán Nevado Cayambe y las nacientes del río Coca, es más conocido como el Parque Nacional del Agua, debido a que hay agua por todas partes y por la constante neblina, lluvias y vegetación.
Ubicado en las provincias de Napo y Pichincha se encuentra la Reserva Ecológica Antisana, teniendo como principal atractivo el volcán Antisana, el cual se encuentra en la cordillera oriental. Es el núcleo de esta área protegida, en cuyo interior hay páramos y bosques andinos orientales. Como espejo del volcán está la laguna de la Mica, de donde viene parte del agua de la ciudad de Quito. En la reserva nacen los ríos que se deslizan por las laderas orientales y van a alimentar los ríos Coca y Napo. Siguiendo con el recorrido, cruzaremos la parroquia de Cosanga. Está ubicada en el cantón Quijos, provincia de Napo. Fue creada mediante ordenanza dictada el 9 de julio de 1960. Son reconocidos por ser los primeros en el mundo con el mayor número de especies en aves. En este lugar se pueden realizar actividades como el avistamiento de aves, rafting, kayak, camping y senderismo. Hemos llegado a nuestro primer atractivo, el cual es las cabañas de San Isidro. Se encuentran ubicadas en el pintoresco Valle de Quijos, en la provincia de Napo, en una zona cubierta mayoritariamente por extensos bosques húmedos. Por tal razón, es motivo de que exista exuberante flora, como las orquídeas y otras epífitas. Y en cuanto a la fauna, encontramos siempre hermosas mariposas y extrañas polillas, así como el ocasional escarabajo Hércules. Algunos de los mamíferos que se ven con más regularidad incluyen los monos nocturnos que saltan sobre las cabañas, los agutíes negros que se alimentan sin miedo en los jardines e incluso el tapir de montaña. Algunos invitados se han topado con el extraño oso hormiguero gigante mientras paseaban por los senderos, y también con varios tipos de aves como el colibrí. Después de este recorrido procedemos a ir al almuerzo que se realizará en el restaurante Paradero Doña Susi, en el que servirán la sopa del día, seco de pollo y una jarra de agua de guayusa. Ya con mucha fuerza y entusiasmo nos dirigimos a la visita de las cavernas del templo ceremonial, ubicadas en el cantón Archidona, tomando la vía E45. Las actividades que se pueden realizar aquí son investigación espeleológica, interpretación de flora y fauna, caminatas y chamanismo. Caminamos durante 15 minutos por un sendero lleno de plantas medicinales y bosques originarios de la Amazonía. Al ingresar a las cavernas, los estudiantes hacen un descenso de 3 metros. Una vez ya en las cavernas se pueden apreciar estalactitas y estalagmitas. Estas cavernas están compuestas de carbono y calcio. Se procede a realizar el ritual de chamanismo o ritos ancestrales, cuya finalidad es la limpia del cuerpo y alma. Consiste en la curación de enfermedades originadas por factores sobrenaturales o espirituales. En esta comunidad quichua existe un chamán o yacha, a donde acuden hombres y mujeres para que alivie o cure las dolencias, mediante la ceremonia para la cual se utiliza tabaco, ayahuasca, la cual es una bebida alucinógena, realizando gestos y expresiones utilizando la sabiduría ancestral. Una vez terminada nuestra visita, nos dirigimos a las cavernas de Jumán, ubicada igualmente en el cantón Archidona. Se dividen en 3 cavernas. La caverna del río es la que más se visita con los turistas. Se camina a través de la cama del río y de este se obtiene agua mineral. Son formaciones naturales de rocas calcáreas permeables que con el paso del tiempo han permitido la formación de estalactitas y estalagmitas. En el interior de las cavernas existe una laguna profunda de unos 8 metros de diámetro y 4 metros de profundidad. Solo es posible cruzarla nadando. La experiencia es única. El alto de la cueva es de unos 5 a 7 metros. El complejo turístico cuenta con toboganes, piscina de agua natural, espacios deportivos y cabañas para hospedaje. Luego nos dirigimos al Parque Central de Archidona, el cual se localiza en el centro de Teno. Cuenta con varios sitios importantes que conforman el Parque Central, como lo son la pileta, el reloj
y la iglesia de Archidona. La pileta tiene forma geométrica similar al volcán Sumaco. De la parte central emerge agua a manera de simulación de lava volcánica. En el extremo noroeste del parque se encuentra un reloj solar para marcar el tiempo con su sombra. El bulevar es un lugar en donde se realizan eventos culturales y religiosos. Tiene una gran visibilidad en donde se puede observar los volcanes Sumaco, Reventador y Sangay. Y por último está la iglesia de Archidona, que se empezó a construir en el año de 1950 por los hermanos de la Misión Josefina. Después de un largo día llegamos a nuestro lugar de descanso, el cual es la Hostería El Paraíso de las Orquídeas. Es un complejo turístico ubicado en el cantón de Archidona, provincia de Napo, cerca de Tena. La conservación de flora y fauna endémica forman parte de las instalaciones donde se pueden observar varias especies de monos en completa libertad, además de plantas nativas como la guayusa y la ayahuasca. En este lugar se degustará de una rica cena, la cual consiste en una crema, maito de pollo, postre y bebida. A continuación les mostraremos el procedimiento para elaborar un delicioso maito de pollo. Aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar, que son sencillos, como la hoja de bijao que encontramos aquí, o puedes hacerlo también con papel aluminio. Tenemos aquí se le dice sacha culantro, es culantro de monte que se da aquí en el oriente, en la Amazonía del Ecuador. Vamos a utilizar sal, huevos, vamos a hacer una ensaladita con la flor de la chonta, que es una palma tradicional de acá, y seguimos con el procedimiento. Ya tenemos el pollo lavado, vamos a comenzar a desprezarlo. Lo que vamos a hacer son pedazos pequeños, no vamos a destrozarlo como frescos, ¿no? Pedazos así, de este tamaño, pequeños. Bueno, ya tenemos aquí el pollo que hemos picado y vamos a proceder a ponerle unos 4 huevos. Y la sal la vamos a poner al gusto, más o menos para un pollo una cucharada colmada, y vamos a revolver. Todo esto le vamos a poner al pollo y vamos a revolver todo el pollo. Ahora que ya hemos revuelto todo el pollo, vamos a ponerle las hojas. Vamos a poner la porción para una persona y vamos a poner doble hoja cruzada. Ponemos esta hoja y la otra al contrario. Y vamos a amarrarlo. Que sigan pasando. Esta es la flor del palmito que se come en algunos países enlatado o en algunas ciudades también. Acá tenemos el privilegio de tenerlo al natural, que es súper rico. Entonces las puntas estas las vamos a cortar, las vamos a ir eliminando. Y son más o menos como unos espaguetis, les caería muy bien a los veganos. ¿Sí?
Se lo puede hacer también cocinado o así crudo. A mí me gusta más crudo. Vamos a poner aceitito. Me gusta el aceite de tu elección. Y la sal al gusto. Tenemos también limoncito de aquí de la zona. Y vamos a aplicarle también un poco de sacha culantro. Bueno, ya hemos emplatado, nos ha quedado así. Mi esposa nos ha preparado aquí un curtido que le hemos mezclado también con esta ensalada de la flor del palmito. Tenemos la yuca asada que ya la hemos colado y nuestro maito de pollo que está súper delicioso. El turismo al final tiene como objetivo la construcción de mejores personas y no de mejores fortunas. Sergio Rodríguez Avitia. A mostrar que mi pueblo es el mejor. Ecuador sí que tiene mucho sabor y toda su gente te brinda amor. Yo soy ecuatoriano, de los latinos el más bacano, el que siempre mira para arriba y no descansa sino en la cima. Yo soy ecuatoriano, el que siempre tiende su mano, el que no se da por vencido, el que lucha y es positivo. Quiero que mire todo el mundo ahora que lo mejor es nuestra fauna y flora, que contamos con bosque tropical, montes y valles, belleza natural, lleno de iglesias, monumentos y malecones, museo con historia, cultura y naciones, tierra de hombres que han sido escritores, tierra de locos y de libertadores, empresarios, artistas, artesanos, personas que triunfan, ecuatorianos a 0 grados de latitud, 2 hemisferios, el norte y el sur. Ecuatoriano, de los latinos el más bacano, el que siempre mira para arriba y no descansa sino en la cima. Yo soy ecuatoriano, el que siempre tiende su mano, el que no se da por vencido, el que lucha y es positivo. Vengo blanando mi bandera tricolor, traigo el sabor y estoy hecho de lo mejor. El fútbol lo llevo en las venas, yo sé que si se puede, mi tri es de las buenas. Por todo el mundo estamos regados, ecuatorianos de todos lados, hombres trabajadores, mujeres muy hermosas, exportadores de las más lindas rosas. Soy productor del café y del cacao, del camarón y el atún enlatado, dueño del mejor banano, pregúntele en el mundo, yo no lo digo en vano. Yo soy ecuatoriano, el que siempre tiende su mano, el que no se da por vencido, el que lucha y es positivo. Yo soy ecuatoriano, quien te trata como un hermano, el que siempre mira para arriba y no descansa sino en la cima. Y que levante la mano, mi pueblo ecuatoriano, aquí estamos hermanos, juntos todos luchamos. Y que levante la mano, todo ecuatoriano, aquí estamos hermanos, juntos todos luchamos. Porque tenemos que estar orgullosos del país